Bueno, eh, sean todos bienvenidos a este nuevo webinar, el tercero en nuestra serie de webinars denominada De la sostenibilidad a la economía circular. Mi nombre es Rodrigo Badani y junto a Ivana Barreto somos parte del equipo de consultoría de KPMG y nuestro equipo en específico se enfoca justamente en las consultorías de sostenibilidad. En este nuevo webinar hablaremos sobre una de las herramientas más eficientes para la sostenibilidad a nivel empresarial, ¿no es cierto? Y es por eso que podemos ver que el título de este webinar es Identificación de grupos de interés y el análisis de materialidad. Em, yo creo que para empezar a hablar sobre este tema, tenemos que hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto en anteriores webinars, ¿no es cierto? Para que nos den el pie y que nos ayuden a entender un poco más todos los conceptos que vamos a introducir el día de hoy. Entonces empezamos a hablar, ¿no?, sobre lo que es ESG. Y ESG es este marco de referencia que nos ayuda a integrar los riesgos y oportunidades, tanto sociales, ambientales y de gobernanza, en las estructuras de nuestra empresa, ¿no? Y esto a su vez nos va a permitir establecer y generar unos cimientos mucho más estables de la parte financiera y de la creación de valor para nuestras empresas, ¿no es cierto? Entonces, como hemos visto en la anterior presentación, ESG es la base de todo esto. Y lo que podemos ver ahora es que justamente es importante que consideremos que la integración de este marco de referencia que es ESG en nuestras empresas es algo que debe ser parte de nuestro ADN, ¿no es cierto? Los impactos sociales y la generación de estructuras de gobernanza sólidas, sociales y ambientales, perdón, y la generación de estas estructuras sólidas y transparentes nos van a permitir ser mucho más resilientes contra todos los cambios que estamos viviendo actualmente y la transición hacia una economía mucho más sostenible, ¿no es cierto? También lo que podemos ver es que esto no es algo nuevo que vamos a incorporar en nuestra empresa, no es algo, ¿no?, sumado, sino que debería ser el parte del todo, ¿no es cierto? Es como dice ahí, ver todo a través de un nuevo lente. Y, ¿no?, justamente en esta diapositiva lo que podemos ver es que las estrategias ESG son ciclos cerrados de constante implementación, ¿no es cierto? Empezamos por una estrategia. Vemos las operaciones que requieren múltiples, ¿no?, transformaciones, priorizaciones, coordinaciones para poner la estrategia en acción. La medición, ¿no?, que es parte bastante importante porque esto es lo que nos ayuda a ver cómo la imagen de nuestra empresa va cambiando a través de la implementación de estas estrategias. Y finalmente el reporte, ¿no?, que es lo que nos va a permitir contar esta historia. ¿Y por qué es importante este reporte? ¿No? Es que dentro del ciclo que vimos, se pudo entender que el reporte de sostenibilidad nos permite, como ya lo mencioné, contar la historia de la organización, de cómo hemos ido implementando estas estrategias y cómo estas estrategias nos ayudan a darle una nueva forma, a cambiar poco a poco a esta transición en realidad de nuestra empresa hacia una economía sostenible, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver distintos ámbitos, ¿no?, distintos puntos que nos ayudan y que son importantes y que por qué hacemos los reportes de sostenibilidad, ¿no es cierto? Es promover transparencia, rendición de cuentas, fortalecer la gestión para, para que la imagen de la empresa y la reputación también vaya mejorando, porque nosotros estamos mostrando a todos nuestros grupos de interés, que más adelante les voy a explicar qué es, nuestro compromiso con esta transición, ¿no es cierto? Y bueno, para fortalecer la competitividad, ¿no?, que hoy en día ya vemos que esta transición se está dando y mientras más
rápido nos adelantemos a esta corriente, a estas nuevas implementaciones, vamos a tener una competitividad más alta, ¿no es cierto? Y justamente para generar estos reportes tenemos distintos estándares internacionales que nos ayudan a generar esta información, ¿no es cierto? Ahí podemos ver mencionados algunos, los más los más importantes, ¿no es cierto? Tenemos lo que es el GRI, el TCFD, SASB y las ODS que son conocidas. Y hoy en día ya tenemos las ISSB, que son, ¿no? International Sustainability Standard Board, que son unas normas nuevas que nos van a permitir generar estos reportes, ¿no? Y bajo las cuales nos vamos a regir para generar estos reportes. Es importante mencionar que si bien podemos generar nuestro reporte a través de GRI o de TCFD o SASB, ¿no? Cualquiera de estas, las ODS inicialmente han sido generadas para países, no para empresas. Si bien hoy vemos que muchas de nuestras empresas incluyen las ODS, es importante que mencionemos esta diferenciación. Y lo que yo les mencionaba, y por lo que ya ahora podemos ver en la diapositiva, estas nuevas normas, las ISSB, por su nombre en inglés, lo que están permitiendo es que poder implementar estos distintos estándares dentro de un solo estándar. Acaban de salir, ¿no? Llevamos nada, no llegamos ni al mes de que hayan publicado las primeras dos normas, pero sí podemos ver que estas normas internacionales que toman la estructura del TCFD, por ejemplo, así para que veamos cómo las van incorporando, han tomado la estructura del TCFD para poder reportar. También incluye mucho de las consideraciones de lo que es SASB, que SASB está segmentado por los rubros, ¿no es cierto? Y la idea es que estas nuevas normas busquen incluir, sean más inclusivas con todos estos distintos estándares para generar uno solo y poder reportar de manera igual, tanto en nuestro reporte como el de todos los demás, que haya un idioma en común para todos. Em, Bueno, estas normas, como podemos ver ahí, han sido generadas bajo la Fundación IFRS, ¿no? Y la idea es que la implementación de estas normas empiecen a partir del siguiente año, ¿no es cierto? A partir del 2024, lo que significa que las primeras empresas en reportar a través de estas normas lo van a hacer a partir del 2025. Porque para utilizar estas normas y para poder hacer el reporte de sostenibilidad de nuestras empresas, tiene que ser a año cerrado. Es decir, si nuestra empresa, el año de nuestra empresa contable que tomamos en cuenta es del 1 de enero al 31 de diciembre, nosotros podemos empezar a reportar sobre esta a partir del siguiente año, ¿no es cierto? En el cual vamos a poder ver toda la imagen desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año contable, ¿no es cierto? Entonces, todos estos estándares internacionales nos ayudan a eso, todos se los puede utilizar para nuestro reporte, pero ahora ya tenemos esta nueva actualización que eventualmente nos va a permitir unificar todos ellos, ¿no? Solo han publicado hasta ahora dos estándares y se espera que vayan publicando mientras pasa el tiempo, ¿no? Paulatinamente, los siguientes estándares que van a ir tomando en cuenta los demás estándares y más información en un mismo idioma, ¿no es cierto? Y ahora ya entrando más a detalle, una vez que nosotros queremos generar nuestro informe de sostenibilidad, específicamente en este caso a través de GRI, necesitamos tener diferentes puntos importantes y conceptos para generar este reporte, ¿no es cierto? Uno de ellos es la identificación de nuestros grupos de interés.
¿Y qué significa esto? Es que nuestros grupos de interés, como podemos ver, son individuos, comunidades u organizaciones que pueden verse afectados por nuestras actividades, ¿no es cierto? Entonces, lo que es esencial para nosotros como empresa y para nuestro accionar también debería impactar o impacta, ya sea de manera positiva o negativa, a nuestros grupos de interés, que son estos diferentes grupos de personas o individuos que son parte de toda nuestra cadena de valor y de todo el accionar de nuestra empresa, ¿no es cierto? Entonces podemos ver empleados, clientes, consumidores, proveedores, socios comerciales, comunidades locales, inversionistas, ONGs, gobierno, reguladores, todos los que nuestro accionar llega a impactar. Ellos son nuestro grupo de interés y es importante que los podamos identificar y que los tomemos en cuenta porque para generar estrategias ESG más completas es necesario que no solamente pensemos en lo que nos sirve a nosotros como empresa, sino lo que también es importante para nuestros grupos de interés, ¿no es cierto? Para tener lo que más adelante vamos a ver, que son temas materiales, para que estos temas materiales sean realmente completos y nos permitan tener una imagen mucho más clara de las cosas más importantes a tomar en cuenta para la generación de estas estrategias de sostenibilidad y de ESG que vamos a implementar en nuestras empresas. Ahora voy a darle paso a Ivana, que nos va a contar ya sobre los temas materiales, sobre lo que es la matriz de materialidad, el análisis y todo lo demás. Así que te paso la Perfecto. presentación, Ivana, si te puedes. Perfecto. No, justo estaba ahí contestando una consulta que nos hacía Leticia Ujú. sobre justamente como las veces anteriores, ¿no? Si se puede consultar durante o al final de la presentación. Si tiene alguna pregunta relevante, por favor, coméntanos. Lo que sí, al final de la presentación les vamos a habilitar los micrófonos, así conversan con nosotros, nos acercan sus inquietudes, sus dudas o cualquier duda, consulta que les haya generado La a través presentación. del webinar, ¿no? Em, bueno, ahora sí paso a presentarme yo, capaz algunos ya nos vieron en webinars anteriores, pero para los que son nuevos en esta serie de webinars, mi nombre es Ivana Barreto, soy parte del equipo de consultoría de KPMG, junto con Rodrigo e Ítalo, que nos acompañó en el webinar anterior, estamos a cargo de lo que es consultoría en sostenibilidad. A ver, les espero un momentito, voy a compartir mi presentación. Me dicen cuando se vea. Ahí ya podemos ver tu pantalla. Bien, perfecto. Bien. Bueno, un poco como hablaba Rodrigo recién, una de las partes importantes, ¿no? De lo que es este análisis de materialidad es la identificación de grupos de interés de una empresa. Una vez que identificamos los grupos de interés de una empresa, también el siguiente paso es la identificación de los temas materiales. Y bueno, los temas materiales, en el contexto de GRI, que es básicamente el estándar de reporte en el cual nosotros nos basamos, son aquellos temas que reflejan justamente los impactos dentro del ámbito económico, social o ambiental y que son significativos para una organización o que influyen también de modo sustancial en las decisiones de los grupos de interés, esos grupos de interés que identificamos también a partir de este análisis, ¿no? Por esta característica que tienen los temas materiales, son temas que tienen una relevancia crucial y que deben ser tenidos en cuenta y deben ser gestionados por una organización, deben ser incluidos en la estrategia de sostenibilidad y eventualmente comunicar a nivel de un reporte. En este sentido, GRI alienta a las organizaciones a realizar justamente un análisis de materialidad que les permita identificar estos temas importantes en los que deben abordar, o sea, que deben abordar eventualmente a nivel de un informe de sostenibilidad. O sea, este análisis lo que nos permite es realizar una evaluación cuidadosa de los aspectos tanto internos como externos que puedan afectar la capacidad de la organización para operar de una forma sostenible y de crear valor a largo plazo. Esta es la relevancia que tiene justamente identificar
y gestionar estos temas materiales. Bueno, algunas cosas a tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué son importantes estos temas materiales? O sea, es que son relevantes para la sostenibilidad. O sea, porque están directamente relacionados con esos temas económicos, ambientales y sociales que son fundamentales para la organización. Estos temas pueden variar según la empresa, la industria, el tamaño, el alcance que tenga la organización y pueden incluir cosas como desde cuestiones de derechos humanos, que de hecho es un tema que cobró mucha relevancia con esta última actualización de GRI, que está vigente desde enero de este año, y pueden ir hasta la ética empresarial, la gestión de la cadena de suministro, ¿no? O sea, por ejemplo, este listado que tenemos acá, permítanme, voy a ver si puedo poner el ahí. Este listado de temas materiales que tenemos acá sale de lo que es nuestra matriz de materialidad en KPMG, o sea, de nuestro reporte de sostenibilidad. Acá los números que ven acá, por las dudas para los que no están tan familiarizados, tienen que ver con la referencia a los temas materiales de GRI. Pero, por ejemplo, gestión de cadena de suministro, capaz en lo que es nuestro negocio no es tan relevante, pero, por ejemplo, para alguien que importa productos desde China, desde algún país de Asia, la gestión de la cadena de suministro es un tema sumamente relevante. Por ejemplo, a nivel financiero, bancario, todo lo que tiene que ver con anticorrupción, medidas justamente para evitar corrupción, o sea, son temas que tienen una relevancia más crítica. Entonces, siempre va a depender de la empresa, o sea, de la organización, del sector donde se mueva, de lo que es su negocio, cómo, o sea, cuál es esa lista de temas materiales o sea, a la que llega y cómo justamente lo gestiona, ¿no? Por otro lado, otra de las importancias que tienen estos temas materiales es el involucramiento de los grupos de interés. O sea, la identificación de estos temas materiales debe ser un proceso que involucre a esos grupos de interés relevantes, ¿no? Que pueda, o sea, que nos permita incorporar las opiniones y las expectativas tanto de colaboradores como de clientes, de comunidades locales, ¿no? O sea, donde la organización está inmersa, que incluya también las opiniones de inversores, de accionistas y todos estos actores claves que son, o sea, que hacen justamente a la sostenibilidad de la organización. O sea, poder incorporar estas opiniones dentro de la definición de temas materiales nos ayuda a comprender cuál es el impacto real que tiene la organización y determinar cuáles son los temas materiales tanto para la empresa como para esos grupos de interés. Esto es lo que llamamos esa doble materialidad, ¿no? No solamente me miro hacia adentro, sino que también pregunto hacia afuera, o sea, en esos grupos de interés que impactan en mi organización y sobre los que yo también impacto. Otro tema importante a tener en cuenta es la priorización y la jerarquización, ¿no? Una vez que yo identifique esos temas materiales, lo importante es priorizarlos, jerarquizarlos en función de la importancia y del impacto realmente que tienen en el negocio. Esto es lo que nos permite hacer es enfocar los recursos de la empresa y los esfuerzos para esos aspectos que resultan de importancia más crítica en la sostenibilidad del negocio y en la creación de valor compartido. Otro tema muy importante acá, y acá me van a escuchar bastante, es lo que tiene que ver con la comunicación y la divulgación. Estos temas materiales tienen que ser comunicados de forma transparente y efectiva eh, a los grupos de interés. O sea, en un paso ya, digamos, final, una vez que yo identifiqué estos temas materiales, los gestioné, los involucré en mi estrategia, eh, definí medidas para justamente para gestionar estos temas, ¿no? En ese ciclo de materialidad, pasamos al reporte. Esto es sumamente importante. En este sentido, también GRI nos proporciona ciertas directrices que ayudan a las empresas a informar sobre los temas materiales de manera clara, de manera concisa y de manera que sea relevante para los grupos de interés. Por eso justamente a nosotros nos gusta mucho utilizar GRI, porque a diferencia de otros estándares, ¿no? Como los que han surgido últimamente, estas normas del ISSB, GRI tiene una mirada como mucho más amplia, o sea,
SASB, ISSB y ese tipo de estándares, o sea, no son independientes, son completamente complementarios, se pueden utilizar unos con otros. Eso también es la ventaja que tienen de cierta manera. Lo que tiene GRI es que tiene una mirada mucho más amplia, no tan enfocada en los impactos económicos, en una mirada tan de inversión. Entonces, me permite abarcar grupos de interés como son clientes, colaboradores, proveedores, la comunidad en sí misma, que capaz que no entiende de impactos económicos o de inversiones. Entonces, por ese lado también GRI ayuda a la comunicación de los temas materiales. Otra cosa sumamente importante es la evolución y la actualización, ¿no? Una vez que yo definí esta lista de temas materiales, o sea, no es una foto estática que, no sé, que la mantengo en un plan de negocio a 5 años. O sea, los temas materiales no son estáticos, van cambiando y deben cambiar con el tiempo. O sea, porque también influye el entorno de la organización, las expectativas de los grupos de interés, ¿no? Eso también va cambiando, las estrategias de la organización, cómo se va adaptando en este entorno tan dinámico en el que nos movemos hoy. Y por esto es importante revisar y actualizar periódicamente el análisis de materialidad para poder mantenernos al día con los desafíos y las oportunidades que van emergiendo, ¿no? Una vez que identificamos los temas materiales, ya podemos pasar al análisis de materialidad, ¿no? El análisis de materialidad es un concepto clave dentro de la sostenibilidad porque implica la determinación de esa relevancia o prioridad de cada tema material, tanto para la organización como para sus grupos de interés. O sea, los temas que resultan materiales para ambas partes son los que luego se incluyen en la estrategia, que se gestionan y eventualmente van a un reporte, ¿no? O sea, la matriz de materialidad, acá de vuelta tenemos el ejemplo de KPMG Uruguay, se representa en dos ejes, que acá lo pueden ver. Este eje de aquí, el eje horizontal, nos indica la relevancia para la organización, ¿no? Son temas que tienen un alto impacto en la sostenibilidad para la empresa, por lo tanto, se van colocando acá, en la parte derecha de la matriz, y temas que no tienen tanta relevancia, obviamente van a ir quedando más hacia aquí. En el eje vertical, acá tenemos la importancia y la relevancia que estos temas materiales tienen para los grupos de interés, o sea, es un cruzamiento de datos, o sea, lo que me importa a mí, lo que le importa a mis grupos de interés. Y acá la idea es que justamente lo que tiene menor relevancia va a quedar por acá, lo que tiene mayor relevancia va a quedar por acá. En la medida que yo voy cruzando estos dos ejes, lo que va quedando en este eje superior es lo que tiene mayor relevancia tanto para mi organización como para los grupos de interés. Que si llega a quedar algo más por acá, lo que vendría a ser importancia media o importancia baja, digamos, no quiere decir que eventualmente, en la medida que yo voy actualizando este análisis de materialidad, cosas que van quedando por acá no tengan una relevancia más grande. Entonces, esto siempre es un ejercicio dinámico. Bien, déjenme ver. Acá justo están con los iconos de GRI, capaz que paso un poquito para atrás. A ver, déjenme ver. Haciendo memoria, acá tenemos, por ejemplo, empleo, anticorrupción, desempeño económico, acá temas de relevancia ambiental, como es energía, emisiones, ¿no? Estos son los temas que identificamos como relevantes dentro de KPMG, dentro de lo que es nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿no? O sea, los temas materiales son fundamentales, o sea, porque esto lo que nos permite es orientar la estrategia de la organización, la toma de decisiones, porque son los que reflejan los aspectos que realmente importan tanto para nuestro negocio como para nuestros grupos de interés. O sea, esto lo que nos permite es comunicar de manera transparente nuestros temas de materiales y demostrar el compromiso que se tiene con la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa y la mejora continua, ¿no? O sea, este ejercicio de matriz de materialidad es una herramienta muy relevante desde el enfoque de GRI para identificar y divulgar estos temas materiales hacia la sostenibilidad, lo que es material a la sostenibilidad de la empresa. O sea, poder visualizar y priorizar estos temas
permite justamente mejorar el enfoque en sostenibilidad de una organización y abordar los temas que realmente son relevantes y significativos tanto para el negocio como para los grupos de interés. Bueno, ¿y qué relevancia tiene el análisis de materialidad? Disculpen que quedó ahí el puntero. Por un lado, lo que tiene que ver con visión y estrategia, ¿no? O sea, el análisis de materialidad es un pilar fundamental para desarrollar una estrategia de sostenibilidad y es la base para la identificación de riesgos y oportunidades en ESG. Por otro lado, también a nivel de reporte, ¿no? O sea, el análisis de materialidad es un insumo requerido para la elaboración de reportes de sostenibilidad según los principios de GRI. Y también nos ayuda a identificar las estrategias e iniciativas que son relevantes reportar. Por otro lado, la comunicación, porque nos posibilita comunicar los temas materiales tanto de forma externa como externa para la organización. Y la preparación a futuro, ¿no? En este mundo tan dinámico y en constante evolución, o sea, poder identificar estas expectativas emergentes de los grupos de interés que en un futuro pueden cambiar el modelo de negocio, ¿no? Volviendo un poco a esa matriz de materialidad, lo que tenemos en el eje superior es lo que es relevante de forma crítica en el momento que yo saco esa foto, pero también la importancia de poder hacer ese ejercicio periódicamente y ver que no haya cambiado nada, que algo que yo tenía como relevancia media no cambió, o sea, a la medida que va cambiando el entorno, que van cambiando las expectativas de los grupos de interés, ¿no? Nos permite justamente discutir y preparar las expectativas de estos grupos de interés, incluyendo a los colaboradores, incluyendo a clientes, incluyendo a la comunidad, incluyendo todos estos grupos de interés que de alguna manera impactan en mi organización y que también, o sea, la organización tiene un efecto sobre ellos, ¿no? Y lo importante a tener en cuenta acá es que la materialidad se tiene que ver como un ciclo, ¿no? Una vez que yo identifiqué estos grupos de interés y temas materiales, luego los prioricé, ¿no? Dentro de lo que es esa matriz de materialidad, los validé con mis grupos de interés, ¿no? O sea, consulté con ellos, identifiqué esta cantidad de temas materiales, les pregunto a ellos eh, y justamente ahí vemos qué es lo, o sea, qué es lo prioritario tanto para unos como para otros. Se realiza un análisis de brecha, ¿no? Y de definición de estrategia para ver justamente dentro de esos temas materiales que identifiqué dónde estoy parado como organización, dónde me gustaría estar y bueno, cómo, o sea, en la medida que identifico dónde estoy y dónde quiero estar, analizo cómo hago para cerrar esa brecha, ¿no? Eventualmente pasamos a un estadio de reporte, ¿no? Una vez que identificamos esos temas materiales, los gestionamos, los incorporamos a la estrategia y implementamos acciones para gestionarlos, podemos pasar a un estado de reporte, de comunicar nuestros esfuerzos como organización y obviamente después pasamos a la revisión, o sea, una vez que yo ya terminé de completar esa foto, vuelvo a empezar el ciclo, los reviso nuevamente, están actualizados, no están actualizados, hay algo que capaz que tenía en mente, o sea, o tenía en mi estrategia hace un año que yo, no sé, que está desactualizado, que tendría que incorporar, algo nuevo que tendría que incorporar, ¿qué me están diciendo mis grupos de interés que tendría que incorporar? Y volvemos a arrancar el ciclo. O sea, son ciclos periódicos, o sea, dinámicos, o sea, que no podemos, o sea, sacar una foto y decir, está dentro de 5 años, o sea, mi matriz de materialidad se mantiene estática. Lo que nos permite justamente esto es ser completamente dinámicos, eh, seguir incorporando temas a nuestra estrategia de sostenibilidad, ver que no nos estemos perdiendo de nada en la medida que la dinámica del mundo sigue avanzando, ¿no? Que surgen nuevas regulaciones, que vemos el impacto de la crisis climática en nuestras operaciones, ¿no? Capaz un poco repetitivo, ¿no? Digo, pero hoy en día capaz una empresa que tenía la gestión de fluentes y de agua como tema material, hoy en día es un tema crítico acá en Uruguay para los que estamos acá,
Digo, si antes era un tema de relevancia media, hoy la gestión del agua es un tema crítico, cómo me adapto al cambio climático. Hay un montón de temas que capaz que hace un año, 2 años tenían una relevancia media, hoy sacamos la foto de vuelta y la realidad es otra. Entonces es importante tener en cuenta que esto es un ciclo, que no es estático, que tengo que estar constantemente en comunicación también con mis grupos de interés. Esto también implica generar canales de comunicación con los grupos de interés, ¿no? Con mis colaboradores, con mis clientes, con mis proveedores, más allá de los canales tradicionales de repente, pero generar esos vínculos de confianza con mis grupos de interés donde haya realmente una retroactividad y yo pueda valerme de información que sea relevante para yo incidir en mi estrategia de negocio. Bueno, creo que por acá estaríamos. Lo que vamos a hacer ahora es, si puedo salir de aquí. Perfecto, Sí. bien. Vamos a dejar esto por acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La idea ahora era eh, Abrir los habilitarles, micrófonos. habilitarles los micrófonos a ustedes Sí. para acercarnos consultas. Ahí vemos que hay una consulta ya. Perfecto, Leticia. bien. A ver, no, Em, no sé si ya están habilitados los micrófonos. no todavía. A A ver. ver. Ah, Ahora sí. ahora sí. Voy a dejar de compartir un momento así los veo. Bueno, Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Buen día, Leticia. todo bien. Ujú. Bueno, a ver, yo tengo como muchas cosas para preguntar, Bien. porque mientras que Rodrigo hizo su presentación me fue generando como muchas dudas, Mm, Ujú. porque, a ver, bueno, la primera duda que me generó fue el para quién voy a reportar, mm. ¿no? Que un poco cuando hablaron de los grupos de interés, como que capaz que me quedó un poco más claro, pero no sé Ujú. si tan claro. Bien. Porque cuando uno reporta siempre es importante, si bien tomar en cuenta el público objetivo, y eso es de formación y van a profesional, eso lo tenés claro. Sí. este, no es lo mismo como uno reporta hacia adentro de la organización que hacia afuera, Ujú. ¿no? Entonces, saber si cuando se hacen los reportes existe como una versión empresa o organización Ujú. y una versión más pública. Eso es como una primer pregunta. Bien. Sí. Ahí lo que te puedo comentar es lo siguiente. O sea, Sí. el proceso de reporte en sí es un proceso interno. Nosotros Ujú. asistimos a nuestros clientes y siempre recomendamos, porque esto de repente arranca por la cúpula de la organización, ¿no? O sea, que esto tiene que bajar. Esto tiene que bajar y permear hacia abajo, si no queda arriba y es como que, porque eventualmente también necesitamos de nuestros colaboradores y cuando pasamos al análisis de materialidad, ¿no? Que es una de las herramientas para consultar son encuestas, por ejemplo, nuestros colaboradores tienen que estar al tanto y también, o sea, son los primeros voceros de nuestra organización, ¿no? Entonces, si yo reporto algo a nivel de mi página web y publico un informe, un reporte de sostenibilidad y digo que hago esto, pero también a la interna lo tienen que saber. O sea, el reporte en sí vendría a ser como el último paso dentro de lo que es el viaje de sostenibilidad. El análisis de materialidad, que si bien justamente es un insumo que tiene GRI para la elaboración de reportes, nosotros lo entendemos como algo que es relevante para identificar esos temas materiales y empezar a hacer ese trabajo interno. Y en ese trabajo interno también implica justamente involucrar a las distintas áreas, a los colaboradores, ver cómo empiezo a implementar mi estrategia. Eh, Hay un trabajo interno, sí, y después vendría a estar el reporte, que es esa rendición de cuentas pública, que es tanto para mis grupos de interés, o sea, mis grupos de interés externos, como clientes, proveedores, accionistas y demás, como a la interna para mis colaboradores. Pero en nuestra experiencia tienen que estar un poco las dos cosas. O sea, no puedo emitir un reporte de sostenibilidad, publicarlo y decir
todo esto si después a la interna yo no hice ese trabajo previo de comunicar con mis colaboradores, de hacerlos partícipes del proceso, no solamente de reporte, sino de incorporar todos estos temas de Claro, sostenibilidad a la estrategia de la empresa. claro. Y parte del levantamiento de datos también se da con esta comunicación con los colaboradores internos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es hacerlos parte de esta transición, sino que ellos también lleguen a tener toda esta comunicación, ¿no es cierto? Muchas gracias, Leticia. No sé si eso contestó tu pregunta o teníamos alguna pregunta más. Contestó, pero me parece que Bien. está bueno dar espacio para que otros hablen y Bien, después hago preguntas que tienen que ver con otra parte. Así que genial. Ok. después pido de nuevo. Gracias. Genial, muchas gracias, Leticia. A ver si alguien más tenía alguna consulta al respecto, o sea, de lo que comentábamos, de lo que conversamos recién con Leticia. Creo que quedó bastante claro. Ujú. Bien. Ah, Bien, bien. bien. No, otra cosa que me gustaría acotar de repente es que, o sea, es entendible que en este mundo tan dinámico, donde todos los días hay cambios en el ámbito de la sostenibilidad, tenemos nuevas normas que van surgiendo, que nos implican reportar. A ver, capaz que esto hoy en día en Uruguay no está tan maduro, pero una empresa de repente que no sé, que tiene, o sea, que tiene una casa matriz en Europa o en alguna otra parte del mundo, o importa desde alguna parte determinada del mundo, y su cadena de valor está fuera de Uruguay, capaz que por ese lado ya le empiezan a llegar estas cosas, ¿no? Digo, como un requisito, bueno, si tú querés seguir siendo parte de mi cadena de valor, si querés seguir representando mis productos, por ejemplo, tenés que empezar a cumplir con estos requisitos. Entonces, a veces también el empezar en este viaje de sostenibilidad nos implica adelantarnos, nos implica ordenar un poco estos temas, eh, porque son cosas como muy nuevas y uno dice, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces, hacer este tipo de ejercicios creo que ayuda mucho a organizarnos, a entender un poco dónde impactamos como empresa, y justamente qué es lo que tenemos que empezar a tener en cuenta. Eh, o sea, un poco nuestro espíritu al generar este tipo de contenido es eso, capaz algo que parece como muy por arriba, que no lo entendemos y cómo lo empiezo a bajar a tierra porque yo vengo trabajando de esta manera y cómo hago para incorporar esto, no solamente para cumplir con exigencias, sino para no quedarme atrás también en este tren de innovación y de sostenibilidad y demás, digo, porque mi competencia ya capaz que está como 3 pasos adelante mío, digo, o sea, la idea es un poco también como desmitificar que esto es como inalcanzable, esto se puede hacer, hay empresas que ya lo tienen incorporado hace mucho tiempo, capaz que acá en Uruguay no, o sea, nosotros todavía es relativamente nuevo, pero, o sea, es posible, o sea, se puede hacer, se puede trabajar y una vez que se incorpora al ADN de la organización es como mucho más sencillo, digo, eso que parecía como que imposible, o sea, realmente se baja a tierra y se puede hacer. No sé si alguien Sí. tenía alguna pregunta más al respecto. Yo más bien tratando de acotar lo que tú decías, ¿no? Lo Bien, interesante de esto es justamente que mientras vamos implementando todas estas estrategias y vamos viendo cómo estas estrategias se van dando, lo que nos permite es que después, cuando hacemos un segundo reporte de sostenibilidad, ¿no? Ya vamos viendo la diferenciación en la imagen de nuestra empresa al primer reporte, al segundo reporte, y también vemos cómo las estrategias que estamos implementando son mucho más ambiciosas, ¿no es cierto? Buscando siempre que esta transición se vaya dando. Ahí tenemos un par de preguntas, si no estoy equivocado, así que bien. Leticia tenía el primero la mano levantada de vuelta. A ver, comentanos.
pero alguien más levantó la mano, prefiero Sí, que había hable la alguien otra más persona. también, no sé Sí, si... sí. Ahí va, Carlos. Carlos. Gracias, Leticia. Buen día, ¿cómo están? Bien. Buenas. Bien, la primera pregunta que tengo es cuando le dieron como una especie de puntaje y ponderación a lo que los llamaron actores de relevancia. Sí, Yo, por otro lado, también lo conozco como stakeholders. sí. Bueno, eso como que me faltó un poco esos indicadores o esa escala de medición, cómo fue, eso no pude como darme cuenta. Y después lo otro, que bueno, conozco una herramienta que se llama análisis PEST, que identifica los factores del entorno general que afectan a la empresa. A ver si entendí bien. Esto es como al revés, ¿cómo afecta a la empresa a ese entorno? ¿O Exacto. tiene algo que ver con me resultó como muy familiar? El análisis PEST lo que analiza es en el entorno político, económico, social y tecnológico, cómo afecta a la organización. No sé si es en doble dirección o está eso. Bien, en realidad sí es de doble dirección, o sea, Ujú. la idea acá es no solamente cómo yo afecto a mis grupos de interés, sino también cómo mis grupos de interés me afectan a mí, o sea, es dinámico, o sea, Bien. si no es como unidireccional, o Por sea, eso en la matriz, perdón. no solamente cómo yo afecto a mis grupos de interés, sino también cómo el día de mañana, porque, a ver, si son, o sea, hoy en día, por ejemplo, los consumidores son cada vez consumidores más ávidos de información, entonces también ellos con sus decisiones, o sea, impactan en mi negocio, ¿no? Si yo no incorporo, o sea, no soy transparente en cómo divulgo cierta información o cómo implemento estas estrategias, perfectamente pueden ir a comprar mi producto o servicio a otro lado. Entonces, también o sea, me impactan a mí. O sea, o sea, nosotros lo vemos desde lo que es la dependencia de la organización y de esos grupos de interés mutuo y la relevancia, ¿no? O sea, ¿qué relevancia tienen? Ahí lo que hacemos en realidad es un ejercicio, eh, digamos, a través de talleres, ¿no? Una vez que identificamos los distintos grupos de interés, a ver, que pueden surgir un montón de cosas, ¿no? En proveedores puedo tener, no sé, un disparate de proveedores y capaz que hay proveedores que son más relevantes que otros, o sea, capaz que hay proveedores que son proveedores de servicios, pero a nivel de mi cadena de valor no tienen relevancia, entonces, o sea, como que vamos categorizando, ¿no? ¿Qué relevancia le damos? Eso es un ejercicio que hacemos o sea, con el cliente y que ellos un poco nos van diciendo qué relevancia o qué dependencia tienen. Por ejemplo, yo sé, un regulador no tiene la misma relevancia, o sea, o no dependo tanto como de repente un accionista, o sea, no influye tanto. O sea, es hacer ese ejercicio o sea, dentro del análisis con el cliente y empezar a que ellos nos comenten, o sea, dentro de su visión, que dentro de esos grupos de interés que identificamos, cuáles le parecen que impactan más o que tienen mayor impacto en mi estrategia de negocio y cuáles no. Entonces, también lo que nos permite eso es como relativizar el peso, ¿no? O sea, no tiene el mismo peso de repente la opinión de un accionista, o sea, que capaz un ente regulador. O sea, es un poco, digamos, y no todo tiene el mismo peso, o sea, en la práctica. O sea, es hacer ese ejercicio con el cliente. Y después me había quedado otra cosa que habías comentado. Eh, Perdona, capaz repetime ahí. La parte de ponderación Ujú. que escala bien, esa parte no me quedó muy clara. ¿Cómo hicieron para clasificar? ¿Cómo hicimos Que, para que clasificar? había como vi como una clasificación que Ujú. quedaba como una escala. Bueno, Ah, esa parte me faltó en la matriz, decís. claro, como los parámetros ahí. Bien, ahí en Este, realidad lo que hacemos normalmente, o sea, usamos la misma escala a la interna que a la externa, si se quiere, ¿no? O sea, nosotros lo que pedimos normalmente, o sea, hacemos primero este ejercicio a la interna, una vez que identificamos los temas materiales con la organización, les pedimos que los evalúen en una escala o del 1 al 5 o del 1 al 10, o sea, o sea, siendo 1 obviamente lo menos relevante y 5 o 10 lo más relevante,
Y lo mismo la externa, ¿no? Que nos digan nuestros grupos de interés, o sea, obviamente hay temas materiales que tienen distinta relevancia para distintos grupos de interés, ¿no? Por ejemplo, a la empresa obviamente le va a importar su desempeño económico, pero capaz que al cliente no le va a importar tanto el desempeño económico, sino cómo esa empresa gestiona sus residuos, sus emisiones o Exacto. cómo impactan la comunidad. O sea, de ahí sale esa doble materialidad, ¿no? O sea, una vez que identificamos esos temas materiales, lo que les pedimos es valorarlos, o sea, de lo menos relevante, o sea, que ellos los cataloguen. O sea, es un ejercicio que tiene que hacer el cliente, o sea, lo hacemos en conjunto, o sea, nosotros no lo asumimos. Le decimos, tenemos estos 10, 15 temas materiales, en una escala del 1 al 5, vamos a ponerle. ¿Cuál de estos temas es más relevante, cuál no? Lo mismo a los clientes, lo mismo a los colaboradores, a los proveedores, a los... Grupos de interés en general. y una vez que cruzamos todos esos datos, llegamos a esa matriz de materialidad, ¿no? Lo que queda más al extremo superior derecho, o sea, de la matriz es lo que es más relevante y lo que va quedando más hacia abajo es lo que a futuro seguramente se tenga que ir teniendo en cuenta, ¿no? O sea, a la medida que eso como que va evolucionando. La escala un Exacto. poco va por ahí. Que es justo lo que Ivana mencionaba cuando habla de la validación de los temas materiales, ¿no es cierto? Ver qué tan importantes son para nuestros grupos de interés y para nosotros, y se lo utiliza gráficamente en la matriz. No sé si llegamos a Ujú. responder todo lo que tenías. Excelente, Bien, Sí, gracias. perfecto. sí, muchas gracias. A Por ti. favor, gracias a ti. No sé si teníamos alguna otra pregunta más. Hay otra mano por ahí, me parece. Creo que era Leticia, ¿no es cierto? Sí, o capaz que ya contestamos a tu pregunta. Está Sí, perfecto. excelente. Bien. Igual hubo algo que quise mencionar en su momento, ¿no? Ujú. Como pudimos ver a través de toda la presentación, inclusive en la última diapositiva, todos son ciclos, ¿no es cierto? Tanto la implementación de las estrategias y todo esto. Entonces, es interesante que hoy en día ya veamos, y justamente por eso se llama la serie de webinars que estamos presentando, de la sostenibilidad a la economía circular, ¿no? Es este concepto de circularidad, de un ciclo cerrado, se está repitiendo cada vez más y nos está dando una imagen más clara de hacia dónde vamos con la sostenibilidad, de cómo estamos tratando de dejar todos estos ciclos lineales para volverlos circulares, implementarlos desde lo más simple que es una estrategia hasta lo más grande que puede llegar a ser la economía nacional, ¿no es cierto? Bien, Eso bueno, es. ahí también estaban comentando el tema de la presentación. Bueno, este webinar, como los dos anteriores, próximamente va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, así que ahí también lo pueden volver a revisar y compartir en caso de que les haya resultado interesante. Y bueno, como comentaba Rodrigo, este es el tercero de nuestra serie de webinars. Los esperamos dentro de un mes con el siguiente tema, que va a ser huella de carbono, para aquellos que les interese. Y bueno, próximamente los vamos a estar invitando a través de nuestras redes sociales y nuestros correos de difusión para que puedan agendarse con tiempo y sumarse a la convocatoria. Así Así es. que bueno, espero que hayamos sido claros en nuestra exposición, que hayamos evacuado sus consultas. Si no, bueno, ya aprovecho y dejo rápidamente nuestro, nuestros contactos otra vez. Dejamos de vuelta acá nuestra página con nuestros contactos para cualquier otra consulta que puedan llegar a tener. Eh, y bueno, los esperamos, si no, dentro de un mes para el siguiente webinar y Así quedamos es. obviamente más que a las órdenes por cualquier consulta, Consulta. duda o sugerencia que nos puedan llegar a acercar. Muchas gracias por conectarse y por darnos su tiempo.